Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español, donde leemos e interpretamos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? En el apartado anterior estábamos analizando la debacle de la sustancia ética, o en palabras a lo mejor más fáciles de comprender, cómo es que la mentalidad de los griegos empieza a tener fallos, y terminamos en el mundo de los romanos como ya una escisión entre el individuo y la comunidad. En este capítulo vamos a empezar a abrir corchetes. Si pensaban que el índice ya era una cosa desquiciante, pues espérense, porque en este capítulo vamos a comenzar a leer B mayúscula, el espíritu extrañado de sí mismo, la cultura, y vamos a comenzar a leer de ese apartado el número 1, el mundo del espíritu extrañado de sí, y dentro del 1 vamos a leer el A minúscula, la cultura y su reino de la realidad. Siempre en las notas del programa pueden encontrar tal cual el caminito para que vean dónde vamos. B. El espíritu extrañado de sí mismo, la cultura. La autoconciencia para este punto empieza a ver el mundo como algo muy ajeno, ¿no? Sí, efectivamente. El concepto que constantemente se va a mencionar es extrañado de sí mismo, que nosotros lo podemos entender como enajenación. O alienación. Efectivamente, ¿no? Y ya habíamos incluso tratado un poco esta cuestión. Decíamos que la alienación es como estar en otro, ¿no? O sea, salir de sí para ponerme en otro lugar. Pero obviamente... Que comúnmente es más popular el término por cómo lo usa Marx. Sí, por supuesto. Solamente que ¿él de qué tipo de enajenación habla? Del trabajo, porque yo trabajo, pero los resultados no son ni para mí, ni el bienestar, ni la plusvalía, ni nada, ¿no? Claro, es una enajenación material, podríamos decirlo así. Y en este caso estamos hablando más de poner la realidad en otro lugar, la realidad pensada. Y en ese aspecto pudiéramos entender que se habla de un tipo de enajenación más mental, pudiéramos decirlo así, de pensamiento. Podemos establecer una analogía allí entre las etapas históricas con lo que nos está narrando Hegel. Al menos a mí me hace pensar un poco en la época del cristianismo, en la medida en que todo está volcado hacia la divinidad. Y entonces también hay como un tipo de escisión, un tipo de separación entre el individuo y lo universal. Si bien es cierto que aquí no es del todo claro Hegel al decir estamos hablando de etapas históricas, pero sí de una transición que ya habíamos realizado en el apartado de estoicismo, escepticismo, que deviene en conciencia desventurada, y a final de cuentas tendía a hablar de religión en ese aspecto. Y mencionábamos algo de las potencias espirituales. Estas fuerzas o potencias espirituales precisamente a mí me hacen pensar en este regreso de lo espiritual, pero lo espiritual como escindido de la realidad. Y acá constantemente vamos a hacer esta alusión, este hecho de que hay un desgarramiento, hay una separación, contrario a la sustancia ética o al mundo de los griegos, donde todo era equilibrio y armonía. Porque a estas alturas ya no estamos hablando de la ley humana y la ley divina, o el hombre o la mujer, etcétera, sino que la autoconciencia ya encontró lo que es la esencia o el espíritu. Claro. El problema viene porque los encuentra separado de su comunidad. O sea, hasta que él se separa de su comunidad, se da cuenta de que hay algo más allá. O sea, que la comunidad no es esencial, ¿no? Porque claro, si él saliera de la comunidad y la comunidad fuera esencial, pues esta autoconciencia se destruiría. Y bien lo recuerdas ahorita cuando dices que existía una ley humana y una ley divina, pero esa ley humana y divina estaba encarnada dentro de la comunidad. Ajá. Eran parte de estratos concretos como el hombre y la mujer. Pero aquí cuando hablamos de una ley divina, la ley divina está como en lo abstracto y la ley humana está en lo contingente. Pero esto ya implica una separación, un desgajamiento. El problema es que nos sigue haciendo ruido la realidad. Sí, bueno, porque nosotros estamos dentro de esta realidad, pero lo que importa según no es esta realidad, sino un más allá, que lo tenemos en realidad menos seguro, menos tangible, por decirlo de alguna manera. Y lo que tú dices podemos resumirlo como que
el espíritu de los griegos tenía un equilibrio, ¿no? Entre hecho. tu individualidad y la polis. Y hay una unión entre familia y pueblo también que a pesar de las distinciones la encuentras, ¿no? Sí. Como que en la familia es la base de la sociedad, etcétera. Pero sí nos empezamos a dar cuenta de que hay algo afuera Sí. que se pudiera interpretar como que es Dios, Sí. en este sentido de algo inmaterial, trascendente y eso, o el gobierno Sí. como algo que te rige a ti como un individuo, pero que es ajeno a ti. Sí, porque aparte hay que decir que, haciendo esta analogía con la historia, hay que decir que efectivamente el Estado y la religión como que se solaparon en un momento histórico dado, y al menos en Occidente, en este momento que es la etapa medieval, patrística medieval, era la unión de ambas autoridades, de tal manera que podríamos decir que son lo mismo, ¿no? O sea, que hablar de religión, o mejor dicho, que hablar de la iglesia y hablar del Estado eran exactamente lo mismo, pero se encontraban como en un más allá para el individuo cotidiano, para el hombre de la calle. Eso me recordó algo que dice el teórico von Hayek. O sea, él habla del capitalismo y que es lo máximo y tal, que porque el socialismo implica mucho control gubernamental. Sí. Entonces, si tú juntas a gente muy estudiada, muy letrada, muy leída, muy escribida, para tomar decisiones sobre los individuos, resulta algo totalmente ajeno, porque va a resultar que la señora que vende pan en la esquina de mi cuadra, Sí. ella sabe cómo vender el pan, qué precio ponerle al pan, qué pan le gusta más a los vecinos. O sea, ella va a saber más de su negocio y de su comunidad que el gobierno que pretende regularla. Sí, esto justo es el tema de todos los apartados, y que Hegel como que empieza a decir, miren, por separar tajantemente el individuo de su comunidad, tenemos este tipo de aporías tremendas en donde el individuo no se siente identificado con lo universal. Ajá. Pero lo universal sí le dice algo. Antes era Dios, después fue el Estado, ahorita en la actualidad todavía puede ser el Estado, pero puede ser algo tan fuerte y al mismo tiempo tan imaginario como la ley del mercado, la mano invisible y demás. Esto que en realidad te determina a ti en tu economía y demás, pero que tú lo das como que de hecho sí es real, y eso determina tu vida. Lo que hablábamos en el capítulo del capitalismo, ¿no? Que decimos, pues es que ella es así. Sí. Pero pues, ¿cómo va a ser así si no es algo que nos viene de fuera, si no es algo que nosotros creamos? Claro. Pero se presenta como algo tan ajeno que no podemos tener acceso a él, pero bien que influye en nuestras vidas. Aporías de haber separado al individuo de su comunidad. Hegel lo dijo primero. Hegel lo dijo primero y trata él de solucionarlo. Vamos a ver hasta dónde da su respuesta. Y entonces en esta introducción del B, ¿para dónde vamos? Tanto en el texto, que pues ya lo dijimos, hay algo ajeno, bla, bla, bla. Y Sí. en el libro, porque menciona cosas así como de, ay, ahorita las vemos, pero, Sí. pero tú ya te echaste un clavado como para ver cuándo las vamos a ver. Sí, porque en la página 288 de nuestra versión viejita de Wenceslao Roses, hace como una síntesis de todo el recorrido que va a llevar a cabo una vez que se ha fracturado la sustancia ética. Esto es la perspectiva de los griegos. Se rompe esta idea y empezamos a ver cómo hay escisiones, separaciones, y cómo a través de la crítica a lo que va a llamar fe, pero también a lo que va a llamar el poder, el Estado, la riqueza y en términos generales la cultura, tiene que devenir una autoconciencia ya plenamente consciente, pero desde lo universal. Porque era consciente en lo individual. Sí. Era un individuo que encarnaba todos los ideales de un pueblo, con los griegos. Ahora va a ser un individuo que encarne idealmente todos los ideales universales. Pero vamos a ir recorriendo etapas hasta llegar a la Ilustración. Uno, el mundo del espíritu extrañado de sí. Esta es una introducción a otro apartado muy breve, Sí. donde vemos que hay dos mundos. Uno Sí. es el de la realidad o el extrañamiento del espíritu, y otro es el espíritu alejado de lo demás, que es la realidad. Y hacía Hegel una distinción en que no es religión, es Sí. fe. Sí, obviamente que tiene un carácter, me parece, religioso, pero no habla de la religión. Me parece que es claro entender aquí que la religión es lo positivo y la fe en este caso es lo negativo. ¿Por qué? Porque pudiéramos entender dos maneras de vivir la religiosidad, vamos a decir que ejemplares. En un aspecto, el creyente se vuelve
como independiente de su realidad física, en aras de un más allá, pero abandona su vida real para cumplir, para satisfacer las, entre comillas, demandas de un Dios que se encuentra en el más allá. Pero eso no es más propio de la religión, de la gente que está enajenada en su religión. De nuevo, es que si hablamos de enajenación es que hay un desdoblamiento del mundo, el mundo del más allá que vale todos los sacrificios por esto, por este mundo real, que es una visión, me parece, un poco más cercana al catolicismo. El apostar el todo en minúsculas por el todo con mayúsculas. Pero entonces hay una decisión del mundo real y del mundo ideal, del mundo de la divinidad. Y en el caso de la religión, al menos como Hegel la entendería, según me entiendo yo, es como una reconciliación de los dos aspectos. Y esto tiene que ver más con cómo se vive la fe en el cristianismo protestante, porque allí está inmersa la actividad del ser humano, es una manera en que sirve a esta divinidad. Porque te salvas en la medida en que trabajas, ¿no? Sí, de hecho el texto de Weber ahí sería ejemplar, ¿no? La ética protestante del espíritu del capitalismo, porque en la medida en que yo trabajo y Dios me bendice con más trabajo y con más riqueza, es como una manera en que yo estoy cumpliendo con Dios y Dios me bendice a mí. No así la humildad franciscana, que es desentenderte de la riqueza y trabajar únicamente para santificarte. La cultura y su reino de la realidad. Y aquí empezamos el A minúscula, que es muy breve el texto. Y básicamente, hasta ahora, ¿qué podemos entender por cultura y cuál es el reino de la realidad? ¿Qué entenderías tú por cultura? La construcción que se hace, esta autoconciencia al darse cuenta de que su comunidad no es parte de su esencia. Claro. Porque al final de cuentas siempre buscamos algo que dé sentido. Este es un punto importante porque cultura siempre se ha caracterizado por ser algo distinto de lo natural. Y de eso vamos a hablar un poquito más a detalle, creo, el siguiente apartado. O sea, nadie habla de la cultura de los perros. Más como el trato que el ser humano le puede brindar al perro, pero no que el perro tenga... Entonces es cultural que en algunos países les hacen festividades y en otros se los comen y así, pero, o sea, es algo muy humano la cultura. Ahora, que es el clásico problema para definir cultura, que es un concepto bastante manido y demás, pero al menos hay como dos grandes tendencias. Cultura es todo lo que hace el hombre, porque todo de alguna u otra manera lo que hace o piensa entra en el ámbito de lo cultural, y lo cultural es lo no natural. Y segundo, tiene un carácter como de formación, como tú le estabas diciendo. Pensemos en una persona culta. Una persona culta, un poquito lo que tú ya estabas diciendo antes, es una persona que ha estudiado, que tiene conocimiento, pero que también es una separación de lo natural. Leída, letrada y escribida. Esa es una persona culta. Pero ahí el término, me parece, espero no equivocarme, es Bildung. Y Bildung es como formación o conformación. Pero esta conformación que sale de lo natural, que entraña nuevamente una ruptura, porque en el caso de los griegos no había una reflexión, porque su hacer era natural y cultural, podríamos decirlo al mismo tiempo. Era parte de su esencia. Era parte de una esencia muy clara. Pero aquí ya puedes decir, es que te puedes cultivar, y al cultivarte, al estudiar, al formarte y demás, te separas de lo natural, pero también te separas de todos los demás. Un poquito me parece que por ahí va la connotación de esta realidad del ámbito de la cultura. Y pues ese sería el reino de la realidad. Así es. El ámbito en el que se está creando o moviendo esta cultura. Así es, aunque vamos a hablar más a detalle después de este concepto. Vamos a dejarle hasta ahí esta semana. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Además de que sí sé que se dice escrita. No nos vayan a escribir. Es que Maki dijo escribida. Sí sé. Nos tiene que quedar bien claro que hacemos una nueva transición. Esta transición habla de la escisión, de la separación o de la enajenación de la conciencia, y cómo empezamos a ver los problemas que surgen para el individuo toda vez que salimos de la sustancia ética. Tenemos nuevo capítulo cada sábado, y en el próximo capítulo vamos a comenzar a leer el número 1, la cultura como extrañamiento del ser natural. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestra web, que es trashegel.com. Ahí tenemos todos los capítulos presentes, pasados y futuros, y también pueden encontrarnos en iTunes, YouTube, Stitcher, Spotify, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Encuéntrennos también en redes sociales, que son
@TrasHegel. En Facebook, Twitter e Instagram. Encuéntrennos, coméntenos y compártannos para llegar a más personas. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.